Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la gente que nos puede estar escuchando. Mi nombre es Uriel de Proyecto Migala, Estado de México. Dos fenómenos sociales que han devastado nuestro país y que desafortunadamente se han vuelto tan comunes como para que ya no nos sorprendan cada vez que ocurren son la violencia contra los aspirantes a puestos públicos y contra activistas ambientales que van en contra de los intereses del capital y el Estado que los respalda. Y como todos saben, este año es electoral, así que será particularmente importante lo que hablemos hoy. El día de hoy tenemos un conversatorio con el compañero de Proyecto Migala, Estado de México, César del Valle, miembro del colectivo Manos a la Cuenca, aspirante a la candidatura municipal del municipio San Salvador Atenco en el Estado de México y defensor del lago de Texcoco. Buenos días, compañero César. Para empezar, vamos con el recuento de los acontecimientos recientes que queremos exponer de forma pública y queremos saber tu opinión. Para empezar, cuéntanos sobre quién eres y cuál es tu trabajo. ¿Qué tal a todos, compañeras, compañeros del Proyecto Migala? Pues yo soy César del Valle, soy de la comunidad de San Salvador Atenco, aquí en el Estado de México. Estamos muy cerquita de la Ciudad de México. Pues yo soy parte de un proceso que se ha desarrollado por lo menos desde hace 20 años, que inició en la defensa de la tierra cuando el gobierno de Vicente Fox decretó la expropiación de poco más de 5.000 hectáreas de las zonas ejidales, de 13 núcleos ejidales, y que desafortunadamente no fueron consultados para que se pudiera construir el nuevo aeropuerto que recientemente se reactivó con Peña Nieto, pero que en ese momento, bueno, pues la gente se organizó, se desarrolló todo un movimiento social donde hubo una participación muy amplia, no solo de los pueblos, sino también de sectores como los maestros, obreros, campesinos, estudiantes, en fin. Ese proceso duró alrededor de 9 meses, inició en el año 2001 y concluyó con la derogación del decreto de expropiación el 1 de agosto del 2002. Entonces, eso fue, digamos, parte de los inicios dentro de la participación que yo tuve en el proceso de la defensa del territorio, de la tierra, que en ese momento se dio. Yo era un adolescente para ese entonces. Hoy día estamos desarrollando un proyecto que le llamamos Manos a la Cuenca, donde de manera clara lo que buscamos es que se pueda generar un proceso de resarcimiento de daños en los términos ecológicos y sociales que provocó la reactivación del nuevo aeropuerto en el año 2014. Es decir, este proyecto nace de algún modo de una serie de elementos que se originaron o que se desarrollaron con las comunidades en la zona del lago de Texcoco, en la subcuenca de Texcoco, que no solamente integran a Tenco como municipio, como comunidad, sino también están integrados otros compañeros de diferentes pueblos, entre ellos Tepetlaustoc, Acolman, Tezoyuca, Chiconcuac, Texcoco, Teotihuacán, Temascalapa, entre otros, donde de alguna manera se ha buscado desarrollar estrategias que le permitan a las comunidades no solamente enfrentar los problemas sociales que tienen, sino también los problemas que generó la reactivación del proyecto aeroportuario en 2014. Eso es parte del proyecto Manos a la Cuenca, es decir, enfrentar, dar respuesta, resarcir todas esas problemáticas que se generaron, que no solamente era el despojo de la tierra por un lado, sino también era de manera pues clara la construcción de canales que desviaban el agua para tratar de secar el lago, o el tema de la minería en Tepetlaustoc, que por lo menos había 50 bancos de materiales pétreos donde se extraían esos materiales para intentar rellenar el lago y construir el aeropuerto, algo que desafortunadamente no solo no ocurrió en términos técnicos y de obra arquitectónica, sino que devastó la zona de la recarga de los mantos freáticos en la montaña alta del Valle de Texcoco. Entonces, eso es parte de alguna manera de lo que implica o implicó la construcción de un proyecto que en este caso nosotros le llamamos Manos a la Cuenca, ¿no? Porque evidentemente el tema es
buscar cómo desarrollar estrategias para que estos procesos no solamente tengan un resarcimiento, sino tengan una respuesta en términos de la política pública, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal y municipal, y que ello implique que ese resarcimiento pueda permitirle a la gente volver a recobrar su forma de vida, sus formas, sus costumbres, sus tradiciones, su cultura, sobre todo, ¿no? Entonces, esto de alguna manera es parte de la trayectoria que hemos ido construyendo en mi caso particular y que hoy de algún modo estamos buscando desarrollar otro tipo de estrategias que impliquen, desde luego, el fortalecimiento de los procesos comunitarios. Eso creemos que es lo más importante en nuestro proceso que hemos ido construyendo en los últimos, por lo menos en los últimos 6 años, de manera más reciente. Ok, justamente hablando de Manos a la Cuenca, nos cuentas que ya tiene como 6 años. ¿Y cómo empezó? O sea, por lo que entendemos de la magnitud del proyecto, implica varias comunidades y eventos sociales históricos muy importantes de los últimos 20 años. ¿Cuántas personas empezaron? ¿Cómo se contactaron entre ustedes? ¿O cómo decidieron unirse? Pues mira, yo creo que hubo varios procesos que antecedieron a este último, que en el que nos encontramos de manera actual. Uno fue, pues obviamente, la defensa de la tierra en 2001, 2002. Otro fue la represión que hubo en Atenco en el año 2006, la libertad de los presos en el año 2010, que concluyó que desafortunadamente, a pesar de que han sido liberados, todos los compañeros y compañeras que estuvieron presos, pues no hay justicia aún en el castigo a los responsables, no solo materiales, sino intelectuales, de la agresión que sufrieron los pueblos en esta zona de Atenco. En el año 2018, la coyuntura electoral también permitió que, pues, para la lucha política y la lucha del esfuerzo que estaban haciendo los pueblos en Atenco, en Texcoco y en Tepetlaustok particularmente, se pudiera generar digamos, un espacio de discusión entre diferentes pueblos y sobre todo entre diferentes sectores. Es decir, el gobierno de Peña Nieto en el año de 2014 anuncia la reactivación del proyecto aeroportuario con una idea mucho más convincente para los diferentes pueblos del oriente, pero sobre todo también para el sector que de alguna manera siempre ha estado a favor de este gran proyecto, que no es un proyecto para los pueblos, sino era un proyecto de desarrollo para el capitalismo, para los capitalistas de manera general. Es decir, en ese momento de la reactivación se empiezan a generar dos condiciones importantes que hay que poner atención. Una es que en su momento decían, no, el proyecto aeroportuario solamente iba a afectar o va a afectar a Atenco como municipio y seguramente a Texcoco. Desde el 2001, los pueblos que se organizaron por la defensa del territorio manifestaron siempre que el impacto de un proyecto de esa naturaleza no solamente afectaba en el despojo, vamos a decirlo de manera más visible, de tierras, no solamente iba a afectar a Tenco, sino también iba a afectar a los pueblos cercanos, ya que la construcción de este proyecto implicaba la extracción de materiales en municipios cercanos y particularmente en nuestras zonas montañosas, que es Texcoco, Atenco, perdón, Texcoco, Tepetlaustok y Teotihuacán, que es como la zona donde mayormente existen materiales que se pudieran ocupar para un proyecto de esa naturaleza. En 2018 se crea la plataforma Yo Prefiero el Agua. Esa plataforma inicia una discusión no solamente con las comunidades que fueron o que son afectadas por la construcción del proyecto aeroportuario. Estas comunidades, repito, en algunos casos sus afectaciones tienen que ver con minas que se abrieron para las extracciones de materiales pétreos. En otros casos son con temas de los ríos que fueron desviados y emplacados para que estos ríos tuvieran una conducción hacia otros canales o hacia otras zonas y no precisamente hacia la zona donde normalmente desembocaban, que era lo que es el lago de Texcoco. Estos dos elementos
O estas dos condiciones tenemos que tomarlas muy en cuenta, porque justamente en 2018, cuando se crea la plataforma Yo Prefiero Lago, de pronto se busca la manera de decir, bueno, está un gran modelo de desarrollo que nos está proponiendo la construcción de un proyecto aeroportuario, pero que en el fondo solamente es un pretexto para poder crear todas las zonas de desarrollo inmobiliario que eran en realidad el gran negocio de este proyecto, de esta justificación de este proyecto. Es decir, el aeropuerto simplemente era el pretexto, pero en el fondo el gran negocio era la condición inmobiliaria alrededor del proyecto aeroportuario. Nosotros en el Estado de México, en el oriente de la Ciudad de México, somos alrededor de 22 millones de personas. Eso implicaba que esos 22 millones de personas tuvieran la posibilidad, lo digo de manera entre comillas, de generar algún tipo de empleo que permitiera en el fondo a la gente poder tratar de sobrevivir. Sin embargo, para los pueblos que en sus costumbres y en sus formas de vida no tenían esa condición de desarrollo, vamos a plantearlo de ese modo, tenían que buscar la manera, la forma de subsistir, ahora no solamente sin tierra, sino también sin posibilidades reales de agua, porque ese era en el fondo otro gran negocio. Hoy día, que es un botín político para muchas y muchos en promesas de campaña. Entonces, el proyecto Yo Prefiero Lago, la plataforma, crea esta condición de discutir qué está de fondo en ese gran proyecto del aeropuerto. No es realmente el despojo solamente de tierras, no es el tema solamente de los materiales pétreos, donde fueron afectados más de 50 cerros, no es solamente la condición del desvío de las aguas pluviales, etcétera. Es el gran modelo de desarrollo que venían a implementar detrás de toda esta cortina que era el proyecto aeroportuario y que iba a beneficiar no a esos 22 millones de personas, sino que esos 22 millones de personas seguramente en un buen porcentaje iban a pertenecer a toda esta gran industria de construcción sobre todo, de servicios, y que no iban a tener un impacto real en beneficios económicos, ni de desarrollo, ni una calidad de vida para los pueblos y las personas que estaban cercanas a esta zona. Y encima de todo, el gran tema era la escasez del agua. Entonces, esa era la gran discusión que se planteó en la plataforma Yo Prefiero Lago, donde se sumaron muchos sectores, no solamente en el tema de líderes de opinión, sino también algunos compañeros que eran o son artistas, algunos productores de diferentes áreas en temas literarios, en temas radiofónicos, en temas cinematográficos. Es decir, hubo una serie de sectores que se sumaron, más los pueblos, más las comunidades integradas y organizadas en este gran proyecto. Es decir, todo este proceso de discusión se pudo dar gracias a esa plataforma, que fue una plataforma digital y que en redes sociales estuvo muy presente en ese momento. Era una coyuntura electoral y también eso permitió que el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador retomara esa discusión sobre el tema del aeropuerto y que en algún momento dijo de manera muy clara, esto no es posible, no solo por el dinero que están derrochando, sino por la condición técnica que no se ha podido plantear, porque desafortunadamente el tema es que nunca van a lograr hacer un proyecto de esa naturaleza en este espacio por cuestiones técnicas, ni siquiera es por un tema de ver si se puede o no se puede, sino en términos técnicos se había planteado en diferentes ocasiones que no es posible crear un proyecto de esa naturaleza, pues porque estamos en el lecho de un lago. Entonces, para ese sentido, en ese sentido se aborda esa discusión y el presidente en ese momento que estaba por darse la elección, de algún modo también engancha este proceso de discusión política. Es decir, este tipo de obras
frente a la gran pobreza que vivimos en el oriente del Estado de México, frente a la escasez de agua que se tiene, frente a los procesos de desarrollo inmobiliario, frente a la falta de oportunidades, ¿cómo puede haber una serie de cosas en ese sentido que no beneficien a los pueblos, pero sí hay un problema que no se atiende, que es la inseguridad, el tema del agua, etcétera? Es decir, estaba definiendo que un proyecto de esa naturaleza como es el aeropuerto pudiera detonar, entre comillas, el desarrollo dentro de la región del oriente del Estado de México, pero no era eso el propósito, era crear las condiciones necesarias para que el modelo del capital o para el capital pudiera tener una tierra fértil donde crear todos los negocios necesarios para poder seguir acumulando la riqueza. Esto, de alguna manera, coyunturalmente hablando, fue lo que nos permitió también a nosotros internarnos en la discusión a nivel nacional. Se da la elección en el 2018, gana el ahora presidente Andrés Manuel, y en octubre se da una consulta, donde esa consulta a nivel nacional determina que no se haga el aeropuerto en Texcoco, ¿sí? Como se venía planteando. Eso obviamente provocó muchas reacciones en términos locales y en la dimensión regional, que pues de algún modo pues implicó no solo que se detuvieran esas excavaciones de materiales pétreos o ese traslado de material o esas condiciones del modelo inmobiliario, sino que implicara un reacomodo en los procesos dentro de las propias comunidades, donde la fuerza que en su momento mayormente priista estaba ahí a un nivel. Hoy día esas condiciones cambiaron, ¿sí? Es decir, esa decisión que se toma en esa consulta mueve las piezas del ajedrez de tal modo que le permite dar un respiro a estos procesos que se venían organizando, de volver a generar las condiciones necesarias para crear este proceso que nos iba a permitir ahora decir qué queremos. Ya se canceló el aeropuerto, ahora qué queremos, cómo queremos avanzar en nuestros pueblos, qué condiciones están. En el recuento de daños decimos, bueno, pues necesitamos resarcir muchos daños. Necesitamos replantearnos nuestra forma de vida, necesitamos replantearnos nuestras condiciones, no solo económicas y sociales, sino también culturales. Y entonces a partir de ahí nace el proyecto Manos a la Cuenca. En 2018, 19 y 20 se consolida ese proyecto. ¿Y cómo se consolida? Juntando a toda la gente de las comunidades y pueblos que decían, es que nosotros tenemos un problema de minería a causa del proyecto aeroportuario, nosotros tenemos un problema en el tema de los ríos, en el agua, a causa del proyecto aeroportuario, y empieza a sumarse una serie de problemas. Y ahí es donde nace entonces decir, bueno, pues es que hay que meterle las manos a la cuenca, ¿no? Y ahí nace el proyecto, así nace, con la discusión con la gente. Entonces, no nace de un escritorio, no nace de una idea particularmente de nadie, son aportaciones de algunos compañeras y compañeros expertos, especialistas en temas particularmente de agrarios, en temas de agua, en temas de agricultura, en temas forestales y obviamente en temas hídricos. Entonces, esta situación, digamos, va creciendo poco a poco. Primero de pronto era Tenco o Tepetlostoc, luego ya se fueron sumando mucho más pueblos, mucho más comunidades y mucho más personas, quizá en lo individual, que permitieron la construcción de este proyecto y en la cual se emplazó al gobierno, a este gobierno, a llevar a cabo mesas de trabajo, mesas de diálogo, ese tipo de problemáticas, y donde por fortuna al día de hoy uno de esos resultados de esas mesas de trabajo y dentro de esas propuestas que están integradas en el proyecto Manos a la Cuenca es el área natural protegida, que hoy cubre una extensión de 14,000 hectáreas que corresponden a un área federal, pero también a un área ejidal
que implica la protección de los recursos naturales, que en este caso es el recurso hídrico, o nosotros le decimos el bien hídrico, agua. Muchos dicen, bueno, es que un área natural protegida tiene que estar como llena de árboles, llena de bosque, y sí es cierto. Sin embargo, en el caso específico de lo que nosotros vivimos como región, aquí el recurso que se busca proteger, pues no son los árboles como tal, sino es el agua. Un recurso que no solamente necesitamos estas personas que vivimos en estos pueblos, sino también la Ciudad de México y en general todo ser humano, ¿no? Y todo ser vivo. Entonces, ese sentido de yo prefiero el agua y proyecto Manos a la Cuenca, lo que tiene en el fondo, en su corazón, es el tema del agua, el tema del trabajo para recuperar el lago, el tema del trabajo para recuperar la zona forestal del oriente del Estado de México, y sobre todo el tema de no mandar las aguas que nacen en esta cuenca de Texcoco a otras cuencas como el Valle de Tula, el Valle del Mezquital, etcétera. Así nace el proyecto Manos a la Cuenca. Claro, entiendo. Justamente retomando un poco rápido lo del aeropuerto, yo era muy joven como para acordarme bien de cómo fue, pero como que me acuerdo que durante los años siguientes todavía llegaban a decir, no, es que la gente de Atenco se está oponiendo al aeropuerto porque no quieren que haya progreso económico, solo piensan en sus intereses. Y hasta cierto punto era un acto de egoísmo, ¿no? Que no ven todo el potencial económico. Aunque quiero que quede claro de una vez, tal como lo mencionaste, que era todo por las consecuencias ambientales y en la designación de recursos que la gente de los pueblos usaba para su rutina, para su vida diaria, como de aquello que comentabas, ¿no? De destruir cerros que son captadores de lluvia hasta rellenar justamente lo que quedaba del lago con, bueno, partes del lago con esa misma tierra, así que fue un ecocidio casi casi. Me queda claro, nos queda claro ahora que se saltaron muchas normas ambientales y todo lo demás. Y, y fue básicamente eso. Nuestro compañero Samuel quiere mencionar algo. Adelante, Samuel. Muy buenos días. En ese sentido, César, se podría decir que el proyecto Manos a la Cuenca surge en respuesta de la sociedad, ya una vez que se logra frenar la destrucción ecológica del lago de Texcoco, surge como una medida para restaurar el ecosistema de todas estas regiones. ¿Eso sería más o menos en síntesis? Podríamos pensar que es así, es decir, una medida de restauración o de resarcimiento de daños. Sin embargo, el proyecto Manos a la Cuenca, en términos ecológicos, tiene un área que se está trabajando, ¿sí? En términos ecológicos de manera estricta, el tema hídrico, el tema forestal, el tema agrícola, etcétera. Pero hay una situación que va más allá de lo ecológico, que tiene que ver con lo social. Nosotros hemos dicho siempre, si no hay justicia ambiental, no puede haber justicia social. Y al revés, si no hay justicia social, no puede haber justicia ambiental, ¿sí? Se corresponden una a la otra. Con esto quiere decir que no solamente el proyecto Manos a la Cuenca se enfoca a la parte ecológica o en esos términos, sino también está buscando que la reestructuración y el resarcimiento en el tema del daño al tejido social sea también en términos de cultura, sea también en términos de educación y sea también en términos de salud. Eso implica que entonces tengamos que estructurar una nueva forma respecto a la cultura o a la bioculturalidad que tenemos en nuestras comunidades. Una nueva forma de reestructurar condiciones en términos académicos y educativos, donde los jóvenes que integran algunas licenciaturas tengan la posibilidad de integrarse en los problemas que viven estas comunidades. En temas de salud, como parte de un proceso que más allá de decir es que queremos un hospital o queremos un centro de salud, es cómo puede ser posible que en ese modelo de desarrollo lo único que esté privilegiándose es el dinero, la fabricación del dinero a costa del trabajo de las personas, pero no el tema de salud. Y entonces eso implica que estos trabajadores, obreros que van a integrarse a un campo, un centro laboral, van a tener que usar los recursos propios para poder
atender las situaciones que tienen de enfermedad, no solamente de ellos mismos, sino de sus propias familias. Llámense obreros del campo, llámense obreros fabriles, etcétera. Es decir, hay una dimensión que también se engloba dentro de este proyecto que habla del tema social, no solamente ecológico, ¿sí? Porque entendemos que la parte de la modificación del ecosistema tiene que ver con una, digamos, eh, participación desde los pueblos. Te voy a poner un ejemplo así muy sencillo. Hay un estudio en Dugman, se llama Dugman Project, que habla sobre un tema de cómo es que en su momento el gobierno de otros gobiernos anteriores tenía las condiciones, digamos, la zona del lago de Texcoco. Y hay una zona oriente y una zona poniente. Hay una zona poniente que correspondía al manejo administrativamente hablando del gobierno federal, en la Conagua, ¿sí? Y veían que en esa zona había un mayor deterioro, es decir, no había aves, no había vegetación, no había una serie de elementos que le permitieran al propio ecosistema desarrollar sus propias condiciones y crear vida. Sin embargo, había en la zona oriente, que está pegada a los pueblos, un manejo integral de los recursos, tanto la parte de la fauna como de la flora, ¿sí? Y donde el lago mayormente se sostenía a partir de esa integración en mejores condiciones. Es decir, estábamos viendo que justamente el gobierno en ese momento tenía una condición respecto a la administración de esos espacios donde no garantizaba la vida. Y en los pueblos, muy a pesar de lo que decían los gobiernos, que no eran zonas productivas, que no eran zonas buenas y que estaban en espacios deteriorados, tenían un manejo mucho mejor en términos de los ecosistemas. Es decir, había una integración de los procesos ecosistémicos con la parte social de las personas. Ok, entonces justamente podemos entender que parte del objetivo de Manos a la Cuenca, así como todas sus actividades, están enfocadas en restaurar los daños ecológicos causados en los últimos años, ¿cierto? Aparte de la justicia social que implica, así como mencionabas. ¿Qué tipo de actividades están haciendo Es actualmente? una dimensión. ¿Cuál es el alcance ahora de todos los miembros? ¿En qué participan? Pues yo creo que ahorita los alcances que se han tenido, repito, uno de las propuestas de ese proyecto es el área natural protegida y te puedo hablar que hasta el día de hoy, después de casi su segundo año de haberse concretado ese proyecto del área natural protegida, pues ha habido beneficios reales y concretos en la gente, ¿no? No ha sido un tema de decir, ah, sí, ya nada más vamos a proteger el espacio y como por arte de magia todo se va a recuperar, no. Hay una serie de proyectos que se están implementando, sobre todo proyectos de restauración y vigilancia, donde participan integrantes de las propias comunidades, donde esos proyectos implican que se pueda armar de infraestructura a esos jóvenes o a esas personas y que se pueda aprovechar el conocimiento que tienen y sobre todo la parte técnica que la CONAM, que en este caso es la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, tiene para poder crear las condiciones y volver a darle vida a estos ecosistemas. Eso es por un lado. Hay otra parte que es estrictamente proyectos productivos. Estos proyectos productivos son los que le permiten a los agricultores que poder tener algunos recursos para poder conseguir infraestructura y que esa infraestructura les permita desarrollar estrategias agroecológicas o más sanas con el medio ambiente para que no puedan dañar sus procesos productivos, pero que a su vez también tengan la posibilidad de crear las condiciones de vivir de la agricultura, de la parte pecuaria, de la parte de recolección en temas de lacustres, etcétera. Es decir, esta propuesta que hace el proyecto Manos a la Cuenca de tener un área natural protegida cumple con dos funciones. Una es la parte ecológica que busca proteger el ecosistema,
es decir, que ya no se dañe más y que en el último año que pasó se declaró un sitio Ramsar, es decir, una categoría mayor de protección. Es como si tuvieras en tu casa un sistema de seguridad y de pronto solamente tienes un candado. Y bueno, pues quieres mayor seguridad, pues a lo mejor pones una reja electrificada. Quieres una mayor seguridad, pues pones cámaras de biovigilancia y así sucesivamente, ¿sí? En este caso, la declaración de área natural protegida es un nivel de protección, pero también la declaración de sitio Ramsar es otro nivel de protección a nivel internacional. Sin embargo, la protección más importante que tiene que ejercerse es a partir de la participación social de quienes integran las comunidades en este proceso. Es decir, cumple sus dos funciones, la parte ecológica, pero la parte social. ¿Quién va a proteger lo que ya está declarado por escrito de ese sitio? ¿Quién? No solo la institución o la autoridad en turno, sino tiene que ser la gente, la comunidad, el arraigo, la historia, su cultura. Esos son los que tienen que proteger estos espacios. Entonces, tiene dos dimensiones, ¿no? Claro, justamente ahora cuando hablamos de tanta participación o de tantos cambios radicales que afectan a los intereses del Estado y luego con un nivel de autonomía mayor, entendible que luego haya algún tipo de resistencia, ¿no? Personas que se apoyen, que se opongan a sus actividades y al propósito de Manos a la Cuenca. ¿Han tenido algo de esa resistencia? ¿Han tenido, ¿cómo se dice? Eh, bueno, personas que vayan en contra de ustedes. Claro, yo creo que siempre ante este tipo de situaciones hay oposición. Es decir, la oposición más grande pues viene del Estado. En ese momento, cuando estuvo Enrique Peña Nieto, pues no estábamos luchando contra un proyecto que implicaba solamente el despojo de la tierra, estábamos luchando contra una inversión millonaria en términos económicos, es decir, de aquellos que invirtieron sus capitales para generar estos bancos de materiales, el traslado, toda la parte constructiva de ese proyecto que no tenía futuro, era contra quienes luchábamos, pero ellos nunca, en ningún momento dieron la cara, es decir, los capitalistas jamás iban a dar la cara, el patrón nunca iba a ofrecer su rostro para que fuera señalado. ¿Quiénes eran los que de algún modo eran usados para que eso sucediera? Pues los actores locales, ¿sí? Personas que en la comunidad de algún modo se prestaban como esquiroles para que se pudieran llevar a cabo todas esas fechorías por parte del capitalista, ¿sí? Era como el lugarteniente de aquel gran capo, pues que nunca iba a aparecer en la escena del crimen, pero sí iba a aparecer aquel gatillero que pues también viene de los estratos sociales donde nosotros pertenecemos o de la con el propio pueblo, es decir, con la misma comunidad. Esos eran los alcances de este gran proyecto, ¿sí? Entonces, en ese sentido estricto, la oposición, repito, era sí local, pero la gran oposición era ese gran proyecto, era esa gente que nunca dio la cara, ¿sí? ¿Y ante qué se oponían? Bueno, pues ante una idea de vida que nosotros hemos ido construyendo y ante una situación que nosotros consideramos no es viable para los pueblos en términos de recursos, en términos de calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces, estos actores locales pues se organizaban, ¿no? ¿Y qué hacían? Bueno, pues ofrecían dinero, ofrecían alguna dádiva para que pues la gente se convenciera y fuera en contra de nosotros, de esta postura del proyecto Manos a la Cuenca, pero que además de todo, pues buscaban como desestabilizar socialmente a la comunidad para que pudieran llevar a cabo todos sus planes, ¿no? Algo que desafortunadamente en algún momento tuvo un efecto, pero se logró detener, es decir, se logró enfrentar. Nunca fue una situación que se pudiera generar con violencia, sino es una situación que se pudo desarrollar a partir de estrategias de participación
y de diálogo con los mismos, con la misma comunidad, lo que permitió crear esas condiciones que hoy tenemos, ¿no? Un proyecto donde se están llevando a cabo ya de manera clara acciones de manera concreta en las diferentes comunidades, no solamente en Atenco, ¿no? Y esos actores, bueno, pues son locales, ahí siguen, van a seguir seguramente, pero no va a haber un tema donde nosotros generemos la misma reacción que ellos buscan, ¿no? Que es la agresión o la violencia, ¿no? Siempre hemos asumido que el diálogo y la argumentación respecto a nuestros problemas tiene que ser la vía de poder resolver los mismos, ¿no? Bien, gracias. Adelante, Samuel. Muy bien. En ese sentido, parte de los objetivos de Manos a la Cuenca, que ha sido la restauración del ecosistema destruido, devastado, pero también el combate a la desigualdad económica, social, en el que los propios integrantes de las comunidades se involucren a fin de mantener mantener o resarcir el daño que ha sido ocasionado. Pero posteriormente a estas medidas que se han estado haciendo ya en las comunidades, ¿hay algunas intenciones de incursionar en la política tradicional a fin de tener un mayor respaldo de este proyecto? Sí, yo creo que ahí es un tema importante que debemos de plantear correctamente. Es decir, hay una decisión que se toma, en mi caso, de manera muy personal, de participar en los procesos electorales, en los términos de la política electoral. Si bien es cierto, hemos venido haciendo política durante muchos años, pero bajo una estructura de un movimiento social y de una lucha que se forjó, digamos, al calor de esa amenaza que hubo hacia los pueblos, ¿no? Sin embargo, decimos, bueno, hemos construido parte de un proceso organizativo, pero eso no ha sido suficiente. Y lo decimos de manera muy responsable. Permítame un ratito. El tema es que cuando se logra generar esa condición, en términos de manera estricta, para la conformación de un proyecto político, es que nosotros empezamos a ofrecer la discusión respecto a lo electoral. Si bien es cierto, un movimiento social, pues no ha sido parte de un proceso electoral, sí es parte de una coyuntura que se genera en esas condiciones. Es decir, en 2018, si no hubiésemos asistido al ahora presidente Andrés Manuel, pues posiblemente hubiésemos quedado fuera del escenario político en la discusión respecto al tema que nos aquejaba en ese momento a nosotros. Es decir, los movimientos sociales no son ajenos a esta condición electoral, y no porque participen o no, sino porque son parte de una coyuntura que en ese momento se desarrolla y que es importante discutirla, abordarla y reflexionarla. No es un tema que nos tenga que decir, es que son todos los partidos políticos los que nos han traicionado, etcétera. Esa es como la discusión muy, digamos, superflua, que no tiene un mayor sentido, sino el solamente mostrar parte de nuestro resentimiento, que es natural, porque nos sentimos traicionados, nos sentimos despojados, nos sentimos robados, etcétera. Pero ¿qué hacer entonces ante ese tipo de situaciones, frente a ese tipo de gobiernos o autoridades que de manera local no responden a las necesidades que tenemos como pueblos? ¿Qué hacer? ¿Participamos, no participamos, le entramos, no entramos? ¿Nos van a decir traidores o nos van a decir qué bueno que porque participas, o ya traicionamos el movimiento? ¿Qué es la reacción que puede ocurrir? Digo, esos son los ejemplos, pero si vamos al análisis y a la reflexión de todas estas cuestiones, consideramos que es importante no solo participar en los procesos electorales, sino crear las condiciones reales para que la gente en los pueblos y en las comunidades tenga fuerza y toma de decisiones. Y no se trata de un partido político, sino de un proyecto político. Ese es el tema, esa es la discusión que nosotros estamos llevando a cabo en todas estas comunidades. Si ustedes se ponen a revisar en Google las manifestaciones que hay en Ecatepec, yo estoy aquí en Atenco, estamos en Ecatepec a 5 kilómetros de distancia.
la mayor parte de las manifestaciones que hay en Ecatepec son, una, por el tema de feminicidios y dos, por el tema de agua potable, la demanda de agua potable, el suministro de agua potable. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un tema que no se ha podido resolver. Imagínense si eso le sumamos un proyecto aeroportuario que iba a consumir una cantidad de agua terrible en términos donde la gente, que esos 22 millones de personas, si hoy padecen de la escasez de agua, en ese momento se iba a triplicar la escasez. Es decir, si hoy tenemos la posibilidad de tener 2 días a la semana agua en estas comunidades, seguramente en aquel momento íbamos a tener solo un día o la mitad de ese día. ¿Qué quiere decir esto? Que las condiciones de ese tipo de proyectos iban a agravar las situaciones o las necesidades que tenemos en las diferentes comunidades del oriente del Estado de México. Y entonces, ¿qué hacer ante eso? Es decir, el movimiento social solo con su fuerza iba a poder desarrollar las estrategias para poder generar beneficios que tuvieran las comunidades, o qué más se requiere, porque la administración pública y en términos administrativos iba a tener esa necesidad de generar las condiciones para crear beneficios a la comunidad, algo que hoy no sucede, algo en lo que hoy ni siquiera estamos pensando. ¿Por qué? Porque la administración pública se ha dedicado a hacer obras, que bueno, y sería el colmo que no las hicieran, pero se ha dedicado a hacer obras donde la calle y la banqueta son las grandes obras, y no lo digo de manera, digamos, desdeñando ese tipo de acciones, sino que en el fondo de las cosas, esta condición del recurso hídrico se ha vuelto parte de una promesa política, se ha vuelto parte de una promesa electoral que no se cumple. Y no decimos que al buscar nosotros participar vamos a cumplir con esas promesas, no. Es un tema de generar la discusión donde los recursos hídricos realmente tengan un manejo comunitario, realmente tengan una condición que se discuta. ¿Para qué va a beneficiar el hecho de crear un nuevo pozo de agua potable o un nuevo pozo de sistemas de riego? Eso es lo que tenemos que discutir. Hoy día no hay una regla que de pronto en la Ley de Aguas Nacionales exista en reconocimiento a los comités de agua potable locales. Es decir, si yo soy parte de un comité de agua potable, normalmente lo que hago es acudir al municipio y que ellos, pues de algún modo me atiendan, pues porque la necesidad de agua la tenemos todos, todas. Pero ¿qué pasa? Pues el municipio a veces no tiene las facultades o la forma de gestión, y eso implica pues que entonces el padecimiento local en términos de agua genera una condición de conflicto social, donde el señalamiento, donde el hostigamiento y donde sobre todo la zona crítica se vuelva un foco de discusión y no un foco donde podamos generar propuestas y resultados respecto a la condición del tema del agua. Le estoy poniendo un ejemplo de muchos dentro de la administración pública. ¿Qué estamos buscando nosotros desde el proyecto Manos a la Cuenca y desde lo electoral? Es que las condiciones administrativas cambien. Pero eso no va a cambiar a partir del buen deseo de cada uno de nosotros. Tiene que ser a partir de la acción directa que podamos generar cada uno de nosotras, de nosotros. Y en ese sentido plantear soluciones, no solamente que nuestra participación implique ir a votar y decir, ah, sí, yo voté por la mejor opción o por el menos peor, que eso es casi lo que siempre sucede. Pero ¿qué tipo de propuestas se tienen de manera clara para poder desarrollar en lo municipal o en lo estatal o en lo federal? ¿Sí? Es ahí donde tenemos que implicar, tenemos que buscar qué implica esa discusión del tema de la administración pública. Y es ahí donde nosotros de algún modo decimos, yo personalmente, es importante participar, es necesario participar. ¿Sí? Hay muchas formas de participación, está la revolución, está la vía armada, está la vía democrática,
que en estas condiciones, pues es algo que nosotros actualmente vivimos, pero hay otros lugares donde las condiciones no dan para participar en los procesos democráticos. En Guerrero recientemente acaban de asesinar a un compañero de Chilpancingo que era parte de una organización indígena y que estaba integrándose en lo electoral, y que desafortunadamente estas propias condiciones, el INE y todos los procesos electorales que deberían de garantizar la seguridad de estas situaciones, no lo hicieron y lo asesinaron hace 2 días. ¿Y eso qué implica entonces? Que no haya ni siquiera garantías para los que buscan luchar frente a una condición de la política tradicional, como usted lo menciona, y que estas nuevas propuestas generen reales cambios en las comunidades. En Atenco decimos, bueno, tenemos una infinidad de problemas. ¿Qué implica la participación electoral? Pues entonces, que esos problemas podamos resolverlos a partir de una práctica que tenemos, que es la discusión, que es el diálogo, que es el análisis, en términos legales, en términos técnicos, en términos culturales, históricos, sociales. Eso implica que entonces participemos en estos procesos, ¿no? Y más allá de decir, es que sí estamos convencidos que el partido fulano de tal nos va a sacar de la pobreza, nos va a sacar de la condición social en la que vivimos, etcétera, ¿no? Es que somos nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas, que tenemos que hacer los cambios necesarios para que eso suceda. Y eso implica participar, pero no solamente la participación está en ir a votar y ya, sino que además de votar, de hacer valer nuestro derecho en el sentido democrático, tengamos también que impulsar procesos de discusión. Y entonces no decimos, no somos un partido político, somos un proyecto político, que es diferente. Un proyecto político como lo tuvo en su momento el propio Salvador Allende, un proyecto político como lo ha desarrollado el propio Evo Morales, los compañeros en Argentina, en Ecuador, en Cuba, ¿sí? Bajo sus propias dimensiones y coyunturas. Un proyecto político como lo tuvieron nuestros camaradas del Partido Comunista, ¿sí? Que impulsaron una discusión más amplia que hoy también nosotros abordamos, retomamos y decimos, pero ¿qué hacer en este momento? ¿Cómo enfrentar las condiciones que tenemos en este momento y hacer que la realidad cambie? Y no es a partir de la buena voluntad de nadie, es a partir de ejercer una discusión y presión necesarias para que estas cosas sucedan. Entonces, eso es lo que nos motiva a poder participar en estos procesos electorales y obviamente también nos pone en riesgo frente a otros actores políticos que se ven amenazados, pues porque dicen a lo mejor, pues queremos que siga la política tradicional y nosotros decimos que esa tradición no afecte o no siga afectando a nuestros pueblos. Entonces, necesitamos que de alguna manera la participación de la gente pueda permitirnos colaborar y contribuir a ese mejoramiento. Si ya lo estamos haciendo en términos de proyecto y no somos ninguna autoridad, lo que buscamos más allá de ser autoridad es buscar las formas que en la administración pública nos permitan crear las condiciones para que la gente, en términos sociales, pueda tener la posibilidad de tomar la fuerza y el poder que se requiere para que el día de mañana llegue quien llegue, aún a pesar de que pueda insistir en sus proyectos particulares, siempre se tenga que privilegiar el proyecto común, el proyecto político de lo común, no de lo particular, donde buscamos que nuestro proyecto político tampoco sea nuestro sustento económico, y donde buscamos respetar que la decisión en términos democráticos se tome a partir de la participación de la gente y no a partir de una decisión personal de nadie. Entonces, en ese sentido es que decimos, bueno, impulsemos. ¿Cuál es nuestro gran tema? El agua. Es el agua. El proyecto Manos a la Cuenca, su corazón es el agua, pero su cuerpo y todo el trabajo que se hace es la gente, ¿sí? La gente luchando por el agua, la gente luchando con el agua. Si no hubiésemos detenido ese aeropuerto en su momento,
hoy día no sabríamos en qué condiciones hídricas estuviéramos hablando. Entonces, recientemente en Atenco hubo una manifestación por alguna comunidad de aquí cercana, donde manifestaban pues que la administración del agua pues no era la más correcta, ¿no? Y yo creo que en esos términos se tiene que discutir. Tenemos que discutir, porque no es un tema solamente de 3 años, es un tema que nos aqueja de años atrás, pero seguramente de años que vienen. Entonces, en ese sentido decidimos participar, ¿sí? No porque digamos, sí, es que ahora tenemos el vínculo directamente con el gobierno federal, el vínculo directamente con el gobierno estatal. No es así. Es un tema de decir, bueno, es que aún faltan más proyectos que se tienen que desarrollar y desafortunadamente decimos, ¿en manos de quién los dejamos? En términos administrativos, porque por desfortuna o por fortuna, todos esos recursos, todos y cada uno de ellos, pasan por la administración municipal. Y muchas veces la administración municipal no nos favorece para poder lograr los proyectos que estamos llevando a cabo, que tienen un sentido común y no un sentido particular, ni de partido, ni de persona, ni de organización. Decía el presidente en alguna reunión que tuvimos, este no es un capricho de grupos. De nadie decir que el tema del agua tiene que buscarse una solución y que eso implica la restauración ecológica, que eso implica el resarcimiento del tejido social y que eso implica la participación de la administración pública. Entonces es ahí donde decimos, nos falta ese otro componente. No lo tenemos en este momento, no está aún en este momento. Y cuando se ha tocado la puerta, desafortunadamente no logramos que se abra, ¿sí? En términos locales. Por eso es que buscamos el día de hoy, en ese sentido, contender, ¿sí? En mi aspecto de manera personal, que obviamente implica ya no solamente un proyecto como lo es Hermanos a la Cuenca, sino implica la responsabilidad administrativa de un municipio, ¿sí? Donde ese municipio tiene un montón de condiciones que favorecen no solamente al municipio de Atenco. Si nosotros logramos recuperar la cuenca, el lago de Texcoco de manera al 100%, no solamente Atenco va a tener agua. Atenco significa la orilla del agua, pero no solamente Atenco va a tener agua. Lo va a tener Ciudad de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco, Ecatepec, Acolman, Chiconcuacte, Soyuca, Tepetlaustoc. Pero ¿saben quién va a tener la mayor posibilidad de no sufrir de agua en el futuro? El oriente de la Ciudad de México. Es decir, la lucha no solamente es por Atenco, sino por el resto de esas personas, de esos 22 millones de personas que viven dentro del oriente del estado y de la Ciudad de México. Entonces, si se dan cuenta, no es un tema local, es un tema regional, que el beneficio busca no solamente para Atenco, sino también para otras comunidades cercanas. Claro, entendemos luego que, o se nos olvida luego que hacer política implica más que partidos y demás. Basta con empezar a hacer comunidad y la organización. De hecho, ahora creo que puedo recordar el caso de Nora Wilson, o Norma Wilson, disculpen, fue la primera gobernadora del pueblo Capa en Sonora, si no mal recuerdo, y justamente también la asesinaron. Así que sabemos que justamente en estos años, bueno, en este año electoral y en este, tantas otras elecciones, la violencia contra la gente que quiere participar en la política tradicional ha aumentado, porque entendemos que son las reglas del juego, ¿no? Mientras tanto, pues tenemos que adherirnos a ellas, pero no podemos confiar tampoco del todo, porque entonces llega la resistencia, ¿no? De parte de quienes este, poseen el capital y luego poseen el poder político, e incluso que tienen otros intereses y no tienen miedo de usar la fuerza contra aquellos que pueden ir con las mejores intenciones del mundo, pero luego a veces sabemos que eso no basta, pero entendemos eso. Creo que el compañero Samuel quería hacer una pregunta. Sí, muchas gracias.
César, en ese sentido, ¿cuál es tu opinión sobre los discursos de odio que atentan contra las luchas sociales, como Manos a la Cuenca, entre otros? Y cómo esto a la vez vulnera los procesos electorales de participación democrática para llegar a un cargo público, para generar esos cambios desde la política formal. Bien, yo creo que justamente los discursos de odio siempre se han manifestado desde hace muchos años, ¿no? Siglos incluso. O sea, el tema del racismo, el tema del clasismo ahora es un tema muy recurrente sobre ciertos sectores, ¿no? O sea, el sector indígena, en su momento fueron los obreros, los campesinos. ¿Cómo es que en nuestro imaginario de pronto sucede que somos parte de un sector el cual es importante, pero además ese sector es marginado? Vamos a hablar de los campesinos. ¿Cómo es que los campesinos se han sentido marginados y no sobresalientes en términos económicos y en términos de vida en desarrollo, cuando estos mismos asumen que estar en el campo es una condición de pobreza o de retraso? Y dicen a los hijos en su momento: estudia para que no seas como yo, estudia para que no andes metido en la tierra o en el lodo. Y como si fuera un consejo, desde luego, desde que nace desde el cariño de los padres hacia los hijos, pero nace de un discurso de odio, de un sector hacia otro. Es decir, un sector que en algún momento sintió que la parte académica y la parte técnica en especialidad era mucho más fuerte y mucho más necesaria y poderosa, por alguna razón, que el hecho de estar trabajando la tierra en el campo. De ahí nace esta condición del padre hacia el hijo, del padre campesino hacia el hijo, hacia la hija, de estudia, no seas como yo, no te quedes aquí en el retraso. Cuando hoy día, si se ponen a pensar, nosotros requerimos de una condición tenemos esa necesidad de alimentarnos. La FAO ha determinado en los últimos años que la tierra arable la posee la agroindustria, y esa tierra... Listo, podemos continuar. No sé en qué parte me quedé, pero decía algo así, o sea, ¿cómo es que nacen esos discursos de odio? Pues nacen de esa condición, ¿no? Del capitalismo, donde intenta someter a otros. Y repetía: ¿cómo es posible que hoy día el 80% de la tierra arable la tenga la agroindustria, y que ese 80% de tierra solamente alimente al 20% de la población en el mundo? Y el 20% de esa tierra arable la posee el sistema campesino tradicional o el sistema agricultor tradicional, y ese 20% de tierra arable alimente al 80% de la población mundial. Es decir, si lo vemos en términos de datos duros, no podríamos pensar que entonces esos campesinos, esas familias campesinas, realmente sean las que tengan que estar buscando sobresalir a un nivel económico y de desarrollo que nos han hecho pensar que es mejor, y que entonces ese cariño de padres hacia los hijos tenga que ser, es decir, sí, estudia, no solo para que no seas como yo, más bien es estudia para que puedas superarte en las condiciones de conocimiento y puedas ayudar a otras personas que quizá como yo requieran de pensar que su trabajo no es malo, ni es algo que tenga que avergonzarles, por el contrario, es algo que tenga que darles información para sentirse parte de un proceso de desarrollo que es importante y vital para el resto de las personas. Así nacen los discursos de odio, de un sector a otro, de un sector que siente que puede aplastar a otro, a otra. Y en los términos electorales, repito, ¿cómo puede ser posible que hace poquito en Guerrero, en la capital, en Chilpancingo, maten a un dirigente indígena que decidió postularse para un tema electoral
donde dice, bueno, pues es que estos últimos años no hemos podido avanzar en términos de desarrollo de nuestras comunidades, nos hace falta lo más básico, el agua, el tema de salud, el tema de seguridad, y no lo tenemos. ¿Y por qué lo matan? ¿Por qué lo asesinan? Pues porque ven la posibilidad de que este sector es minoritario y quizá es mucho más bajo. Así lo ven. Y entonces ese discurso de odio que en su momento fueron amenazas, que en su momento fueron denostaciones, que en su momento fueron agravios, quizá a través de redes sociales, hoy terminaron con un compañero indígena asesinado, que tuvo esta decisión de participar en lo electoral. Esa es la condición que vivimos en algunos sectores de este país. Ahora, particularmente en Atenco, esos discursos de odio, ¿cómo nacen? De esos sectores que se sienten amenazados, pero que además sienten este derecho a quitar de enfrente a quien sientan que ellos les estorba, ¿sí? Obviamente no estamos de acuerdo, obviamente no vamos a apoyar esa discusión, ni mucho menos. Siempre hemos dicho, privilegiemos el diálogo para que eso nos permita resolver nuestros problemas. Pero sobre todo, hagamos la reflexión de que esos discursos de odio, de que esas condiciones que se han generado, vienen de parte de un sector que manipula a aquellos locales y empieza a asusarlos, a agredir. Es como el gran capital. Nunca hemos visto a un patrón asesinado. Nunca hemos visto a un capitalista sufriendo las condiciones que sufre la gente. Nunca lo hemos visto. En cambio, ellos son los que toman las decisiones. Ellos son los que determinan qué hacer con la sociedad. Y la política electoral se suma a eso también, en muchos casos. Entonces, ¿qué hacer en esas condiciones? Más allá de responder y decir, no es cierto, no somos lo que ustedes dicen, no, que nuestro trabajo, nuestras acciones, nuestros actos nos definan. Y eso no implica que entonces nos confiemos y digamos, pues yo no hice nada, entonces pues no pasa nada, ¿no? No, claro que tenemos que reforzar nuestra seguridad, la seguridad de nuestros compañeros integrantes de las organizaciones, la seguridad de nuestros vecinos, la seguridad de diferentes áreas. Claro que lo tenemos que hacer, porque el discurso de odio termina convenciendo a aquellos que en su locura no entienden o no comprenden que eso viene de una condición de mucho más arriba y no nace directamente de ellos. Son manipulados a través de los medios de información, a través ahora de las redes sociales, que uno ya pega un post diciendo, él es culpable, mi gala es falsa, porque no cumple los parámetros que dicen. Y ya, entonces eso es una información que se riega y que lejos de informar, desinforma y además manipula y además genera sentimientos hacia esos proyectos que lejos de discutir señalan y denostan. Es el escarnio político en las redes sociales de aquellos que buscamos participar en un proceso electoral, que termina a veces en compañeras o compañeros asesinados. Y no solamente en términos electorales, también en términos de la lucha social, ambiental, ¿sí? Hay compañeros ambientalistas que han sido asesinados y no ha pasado nada, ¿sí? Entonces, creemos que los actos que nosotros generemos son parte de nuestra propia defensa, que nos van a decir muchas cosas respecto a lo que quizá no les gusta de nosotros, pero eso no implica que nosotros sigamos haciendo lo que nosotros consideramos sea correcto. Entonces, es parte de un proceso y una coyuntura política que no tenemos que permitir en ningún lugar de este país, ¿sí? Pero que sobre todo, más allá de decir quiénes somos, es juzguen nuestros actos. Hablen del hospital que se está construyendo en Atenco. Hablen de la universidad que se está construyendo para que jóvenes de la carrera de medicina puedan integrarse sin haber hecho un examen de admisión. Hablen del humedal de 2.5 hectáreas que está buscando sanear las aguas residuales de la cabecera municipal en Atenco.
hablen del panteón, hablen de las obras que se han hecho en favor de nuestras comunidades. Y yo les aseguro que si uno va a la calle y empieza a platicar con la gente, esa gente te va a decir esos procesos. Pero las redes sociales son espacios que muchas veces, lejos de informar, manipulan los procesos comunitarios y vician, ¿no? Y alguien que siente que tenga una cámara, un celular y hable y diga, es que fulano de tal es mala persona, eso ahí empieza a generarse, ¿no? Pero es una manipulación que no viene solamente de ellos, es de mucho más arriba, ¿no? Y me refiero no arriba a los grandes eh, capitalistas, ¿no? Es más arriba en el sentido de cómo esos capitalistas generan los discursos de odio a nivel general, a nivel universal, donde decimos, es que este tema no tiene que colocarse de esa manera, tienes que colocarlo de otra manera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros creo que hemos estado tranquilos, estamos bien a pesar de muchas cuestiones que han generado en nuestra contra, sabemos quiénes somos y creo que más allá de defendernos frente a las redes o frente a una cámara, tenemos que hacer que nuestra gente observe qué es lo que hacemos, ¿sí? Y con quién lo hacemos. Hay una parte que decía Lenin, ¿quiénes son los enemigos del pueblo? ¿Quiénes son los enemigos del pueblo? Y los enemigos del pueblo no solamente era el capitalismo, que en ese momento se estaba buscando eh, desterrar de la vida social de la gente. Los enemigos del pueblo son aquellos que manipulan y mienten, son aquellos que crean falsedades para convertirlas en realidad, son aquellos que buscan echar a pelear entre el mismo pueblo y sobre todo son aquellos que están al servicio del capital. Y no es estar al servicio del capital, comprar un teléfono de última generación, es motivar que el capitalismo es la mejor opción que tenemos en nuestras formas de vida y no privilegiar el cariño, el respeto, el diálogo, lo común. Ahí están los enemigos del pueblo, ¿sí? Y tenemos que ser muy claros en señalarlos, pero sobre todo tenemos que tener mucha claridad en qué hacer para combatir a ese tipo de personas, a ese tipo de discursos, a ese tipo de condiciones. Y la mejor forma de combatir ese tipo de cosas es el trabajo, es privilegiando lo común, es discutiendo, es dialogando. Esa es la forma de discutir. Y desde luego, haciendo una defensa clara de lo que somos nosotros como personas, como organización. ¿Sí? Y eso es lo que nos va a poder permitir avanzar. Y que estamos seguros que si logramos consolidar un proyecto político en términos electorales, en la política electoral, tenemos la posibilidad realmente de que todo esto avance en otras condiciones, donde discutamos, 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 y cuando discutimos con la comunidad, cuando discutimos con el pueblo, cuando discutimos con lo común, nadie pierde, a menos de aquellos que busquen solamente liderar algo y no construir un proyecto en función de lo común. Eso es lo que consideramos nosotros siempre. Claro, desde Proyecto Migala entendemos luego lo que cuesta armar un proyecto político y luego al menos en nuestro caso, por ahora nos hemos limitado como que a recibir más pedradas en redes sociales que otra cosa, aunque los compañeros del sur sí se las han visto un poco más difíciles. Y me parece justo recalcar que justamente mencionas que para frenar la situación luego de violencia contra las personas que buscan un cargo público y que no tienen el respaldo de las instituciones que supuestamente defienden la democracia, hay que primero trabajar en el autocuidado entre las personas del pueblo, antes que luego depender de alguien más arriba, que los de arriba igual ya decidieron qué van a hacer y no quieren que nadie se meta en sus intereses. Así que lo primero sería fomentar el respeto y el diálogo entre el mismo pueblo, antes que esperar a que ellos nos ayuden. Ahora, entonces, tomando en cuenta todo esto y que
para hacer un año electoral se va a poner bastante difícil. ¿Hay algún tipo de denuncia que quieran hacer desde Manos a la Cuenca? Claro, yo creo que la denuncia tiene que ser a la opinión pública, y me refiero a la denuncia, no aceptamos desde luego esos discursos de odio, esas amenazas. Estamos claros de que la contienda electoral pone en riesgo muchos intereses que todavía tienen en esta región, porque muy a pesar de que existe ya el área natural protegida, recordemos, ahí está Xóchitl Gálvez declarando que si ella llegase a la presidencia de México, pues va a retomar el proyecto aeroportuario, ¿no? Y por supuesto, ese es parte de un discurso y una narrativa que se construye para aquellos que justamente buscamos que eso no suceda, no por un tema particularmente personal de nadie, sino un tema de afectación común, se empiece a generar una condición de señalamiento, ¿sí? Donde digan, bueno, pues miren, ustedes, a pesar de que ya conformaron el área natural protegida, miren, hay alguien que todavía dice vamos a retomar el proyecto aeroportuario. Imaginemos eso. No lo vamos a permitir, no vamos a buscar que eso suceda. Entonces, por eso es que también vamos a luchar en estos procesos, vamos a construir una condición donde la comunidad tenga la posibilidad de tener la fuerza y el poder para defenderse, y no solo para defenderse, sino para construir. Tenemos que construir una sociedad distinta, un trabajo distinto. Ok, entonces, así como que rápido, a pesar de que ya se canceló el proyecto aeroportuario y a pesar de que, en teoría, y a pesar de que ya tenemos el otro aeropuerto, el Felipe Ángeles, ¿todavía hay planes para retomar esa zona o el aeropuerto? Claro, claro. Xóchitl Gálvez declaró hace unos días, 2 días quizá, no, creo que fue la semana pasada, dijo de manera clara que es viable el proyecto aeroportuario en Texcoco y que se tiene que retomar porque pues esto implicaría una derrama económica para la región, ¿no? El mismo discurso de el desarrollo del capital es lo que nos va a salvar de la pobreza, ¿no? Cuando si venimos aquí a los pueblos y hablamos de pobreza, pues obviamente quizá no tengamos las mejores condiciones económicas, pero no estamos en la pobreza. Tenemos muchas posibilidades, el campo nos da muchas posibilidades de crear los medios necesarios para que la vida en lo común sea una realidad y además tengamos posibilidades de tener una vida digna, ¿no? Frente a este discurso de que, bueno, necesitamos un aeropuerto, ¿quién va a ocupar ese aeropuerto? ¿Quién va a viajar nuevamente en esos aviones? ¿El pueblo? Posiblemente no. ¿Quién va a ser dueño de ese aeropuerto? ¿Sí? Entonces, esta idea de esta candidata, de Xóchitl Gálvez, pues es la que nos pone no solo en alerta, sino en una condición donde decimos, no, eso no va a volver a suceder. Y si nosotros participamos, posiblemente perdamos en lo electoral, pero si ganamos, ellos no van a volver a nunca más, jamás. Y lo que vamos a hacer precisamente es construir un modelo político que busque la construcción en herramientas y en política pública, donde la gente tenga los elementos necesarios para poder hacer valer sus derechos. Eso es lo que estamos tratando de construir ahora. Perfecto. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Entonces, bueno, entonces por ahora serían todas las preguntas que teníamos programadas. Queremos pedirle a la sociedad mexicana que difundan esta entrevista y que no olvidemos a los luchadores sociales y ambientales activos y los que ya no están con nosotros, porque son tan poco visibilizados sus casos que por eso se les hace tan fácil poder silenciarlos sin consecuencias. ¿Algunas palabras finales, compañero César? ¿Cómo podemos encontrar Manos a la Cuenca en redes sociales? Así el perfil que ustedes busquen va a decir Manos a la Cuenca. Entonces, pues, ¿qué más puedo decirles? Miren, quiero comentarles algo muy, muy, muy bonito. Miren, es algo que
escribí hace algunos días. Es un poema que también es parte de nuestra construcción del cariño y la fraternidad en lo común. Dice: de ahí venimos, del dolor y la alegría conjuntos, del amor y del temor amigos, de la impaciencia y la sorpresa justa, de los antiguos hechos no dichos, de la magia venimos, de la oscuridad venimos. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia el dolor y la alegría conjuntos, hacia el amor y el temor amigos, hacia la impaciencia y la sorpresa justa. Pero también vamos a decir los hechos, a crear la magia, a alcanzar la estrella. Vamos a construir escuelas, a construir caminos con nuestras manos, el porvenir de nuestros hijos, palestinos, mexicanos, andinos. Vamos a vencer la calumnia y el desinterés. Vamos a vencer a quien se asume enemigo, explotado por el mismo asesino. Con la rabia incontenida vamos a vencer, contra la historia mal construida vamos a vencer, contra quienes no nos quieren ver, contra quienes nos prohíben e intentan demoler, contra los testigos falsos vamos a vencer. Y solo habrá una sola razón para vencer, que aquellos que miran a otros hacia abajo y buscan el regocijo en el dolor de los demás, no vuelvan, nunca vuelvan a creer que vencerán. Eso es en el fondo lo que tenemos. Aquellos que buscan el regocijo en los demás, nunca vuelvan a creer que vencerán. Gracias, compañeros, compañeras. Saludos a todos. Proyecto Migala. A ti, compañero César, por tu tiempo, y a Manos a la Cuenca, un saludo y mucha fuerza para lo que se viene, que se vendrán cosas interesantes. ¿Algunas palabras, compañeros? Así es. Y muchas gracias por esta entrevista. Creo que fue pues muy enriquecedora, sobre todo pues hablando de temas de actualidad muy importantes en la región, sobre todo el tema del agua, el tema del territorio, la defensa de los pueblos. Pues agradezco que hayas participado en este ejercicio, César, y pues vamos a seguir trabajando para que se pueda desarrollar en la medida de lo posible, pues los proyectos que se tienen en puerta, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias, compañeros. Muy bien. Compañeros. Hasta luego. Gracias. Adiós.